Enzo Fernández en el radar del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vídeo en el cual vamos a hablar de, nuevas informaciones al respecto de materia de fichajes del Real Madrid, nombres propios que se relacionan con el club blanco y en este caso un nombre que consideramos de cierta relevancia, como es el de Enzo Fernández, futbolista internacional por Argentina, ex de River y actualmente en el Benfica, en lo que es su primer acercamiento al fútbol europeo. Pues bien, según informa concretamente José Félix Díaz, Enzo Fernández sería la alternativa que valoraría el Real Madrid en caso de no poder acometer el fichaje de Jude Bellingham. Y más allá de lo que se esgrime y se detalla en el artículo, que puede ser más o menos interesante a nivel informativo, que yo considero que es interesante, y más allá de la justificación de que salga este nombre, creo que es valorable que el Real Madrid tenga otras opciones en la agenda del centro del campo del futuro del Real Madrid, donde habrá que hacer movimientos, lógicamente, teniendo en cuenta la situación de edad de Toni Kroos, pero sobre todo de Luka Modric, y ver qué hace Toni Kroos a nivel de renovar o no renovar, al igual que el futbolista croata. Y es que tiene bastante sentido valorar el nombre de Enzo Fernández, en lo que ya ha sido su primera temporada con Benfica, porque al final, claro, Jude Bellingham, lógicamente, la Premier está muy detrás de este futbolista, la Premier League va a tirar el anzuelo, va a intentar hacer una oferta económica muy potente por uno de los grandes proyectos del fútbol británico, si no el más grande a día de hoy, y el Real Madrid tiene que estar preparado para que en caso de que Bellingham vaya rumbo al Reino Unido, valorar otra situación, porque lógicamente el centro del campo necesitará un nuevo impulso más pronto que tarde por las situaciones, como hemos dicho, de Kroos y de Modric. Y Enzo Fernández es un perfil que a mí me encaja bastante. Todos los que sois argentinos y seguís el canal seguro que podéis decir muchas más cosas de él que yo, pero lo que le pude seguir en su momento cuando estuvo en Defensa y Justicia y luego en River Plate, sobre todo, es de un futbolista con un gran carácter, un futbolista que comanda en el centro del campo, pero a nivel de talento y calidad, un futbolista que sabe oxigenar, crear juego, competitivo en los duelos, y un futbolista con cierta capacidad para llegar y marcar incluso gol o poder asistir. Es un futbolista con llegada, es un futbolista que abarca mucho terreno de juego, perfecto para equipos modernos de gran nivel. La pregunta sería, ¿Enzo Fernández con 21 años estaría preparado para dar su salto después de Benfica, que es un equipo con tronío, historia, de dar el salto al Real Madrid? Pues yo creo que es de lo más potable que pueda haber a nivel de edad, calidad y precio, porque obviamente te puede salir caro Enzo Fernández. No digo que vaya a ser barato sacarlo del Benfica de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta que tiene contrato largo, teniendo en cuenta que es un futbolista al alza. En Transfermarkt, de hecho, le ponen ahora mismo en su valor más alto, que serían 35 millones de euros. Yo creo que probablemente por unos 45-50 a lo mejor el Benfica te lo dejaría salir, te lo dejaría que te lo pudieras llevar. Pero vaya, me parecen alternativas interesantes. Y un jugador en crecimiento exponencial y que para mí claramente en Argentina a día de hoy debería ser titular, con futbolistas también interesantes como McAllister, Guido Rodríguez, otros jugadores que van apareciendo al margen de Rodrigo de Paul o Paredes. Creo que Enzo Fernández es una gran alternativa dentro de la zona de interiores. Sería una buena opción para el interior izquierda del Real Madrid futuro, que suele jugar ahí en la zona de interiores, como digo, derecho a izquierda. Es más que un pivote, es más bien interior. Desde mi punto de vista, al menos yo lo que le he podido seguir, es más un 6 que un 5. Pero un futbolista con mucha calidad, que ve el fútbol fácil y, lo dicho, creo que tiene las facultades físicas también para competir en un club importante como es el Real Madrid. O sea que me gustaría vuestra opinión al respecto de la información de José Félix Díaz, que el Madrid valoraría, viendo la competencia que va a haber por Bellingham, la opción de Enzo Fernández. Un Enzo que en su momento fue seguido presuntamente también por el Real Madrid, es decir, que esto no sería algo de nuevas, es un jugador que ha gustado en su momento, parece ser. O sea que, en definitiva, sí que me parece una buena opción. Me parece una buena opción. Es verdad que Bellingham a mí me encanta, pero que en caso de que no venga Bellingham, pues hay que valorar otras opciones. Y Enzo Fernández me parece de las más válidas, entendiendo edad, momento de juego, crecimiento y precio por el cual pudiera salir del conjunto del uso del Benfica. Dejadme vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece Enzo Fernández? ¿Os gusta futbolísticamente? ¿No os parece jugador nivel Real Madrid? ¿Os parece que sería una muy buena opción en el futuro, con sus 21 años y ya siendo un jugador que va cogiendo importancia en el actual campeón de América? En fin, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.